Ahora tenemos una cuenta regularizadora, que es la provisión para cuentas incobrables. Y en la cuenta de inventario, o en el rubro de inventarios, tenemos otra cuenta regularizadora, que es la previsión por desvalorización de inventario. En el de activo fijo tenemos la cuenta regularizadora, que es la depreciación acumulada. Y de la misma manera, en este caso en gastos de organización, debe existir una cuenta que se llama amortización acumulada, gastos de organización. Y si ustedes ven el balance, ahí no aparece, digamos, la cuenta amortización acumulada, gastos de organización. Eso significa que algo ha pasado, pero ya lo he visto. Sucede que el contador ha estado afectando a la misma cuenta, o sea, disminuyendo a gastos de organización, ¿no? Lo que debería corresponder amortizar cada mes o cada año en este caso. Entonces, por eso que lo he separado, la cuenta, si ustedes ven ahí, amortización acumulada, gastos de organización, ¿no? Que eso va a ser una cuenta de ajuste que va a regularizar a la cuenta gastos de organización, ¿no? Entonces siempre es conveniente que cada rubro tenga su cuenta regularizadora, en este caso, amortización acumulada, gastos de organización. Entonces ahí tenemos la hoja llave, la referencia en la letra E, y dentro de lo que son otros activos, o sea, estamos llevando a otros activos, y lo primero que analizaríamos sería gastos de organización en la hoja E1. Ahí lo vemos, cuál fue el movimiento de gastos de organización. A ver, lo vemos en E1. Ahí tenemos ON, empresa Alfa SRL, auditoría financiera al 31 de diciembre de 2020, gastos de organización, ¿no? Y como le decía, normalmente los auditores no vemos, digamos, partimos los saldos para llegar a saldos según auditoría y luego comparar con los registros contables. Entonces, en este caso, por ejemplo, el saldo inicial era 139.279,90 y actualizamos en función a unidad de fomento y llegamos a 140.871. Y hay un ajuste que contablemente hay según mayores, 433. Y una reclasificación de 706 y llega a un saldo de 63.698. Sin embargo, contablemente, parte derecha, ustedes lo ven, ahí está según contabilidad y según auditoría sería. Entonces, fíjense, primero que el contador no lo actualizó gastos de organización, no lo actualizó para 139.179,91 y luego amortiza, o sea, disminuye las amortizaciones, ¿no?, en forma mensual, haciendo un total de 25.858 y hace un ajuste de 433 y una reclasificación al 31 de diciembre de 2020. Y si ustedes ven el saldo, según balance, 36.248 según contable. A ver si pueden verificar ese saldo. Según balance gasto de organización tiene 36.248.
y según la auditoría deberíamos tener 63.698, ¿no? Entonces, hay una diferencia ahí, ¿no? Uno, primero, que no actualizó gastos de organización, por un lado. Por otro lado, que la cuenta gastos de organización ha sido disminuido por las amortizaciones que hizo. En total hizo yo lo estoy incorporando en forma global, 25.858,68. A ver, la empresa ha ido amortizando mes a mes. A ver si me ayudan. Si bien recuerdo, era 2.154,89. Eso multiplicado por los 12 meses. A ver si me ayudan con la multiplicación. 2.154,89 multiplicado por 12 meses. Tendría que dar los 25.858. ¿No? Entonces, la empresa ha ido afectando a la misma cuenta gasto de organización y en forma mensual. Nosotros estamos llevando en forma global, o sea, los 25.858,68. Y en esto, si ustedes se fijan, la amortización acumulada a gasto de organización debería ser el 25% sobre el importe actualizado, sobre 140.000. En realidad debería ser 35.217,75. Y el saldo según la auditoría tendría que ser 28.480,25, ¿no? Entonces, para poder ajustarlo, ¿no? Lo que normalmente yo hago es primero ver qué hizo la empresa, cómo lo contabilizó, ¿no? Entonces, el primer asiento que ven ustedes es lo que ha registrado la empresa. O sea, llevó a una cuenta de gastos de organización, o sea, una cuenta de resultados, y ha disminuido gastos de organización, ¿no? Así lo hizo la empresa. Por eso que aquí ustedes ven la disminución de los 25.858. Entonces, primero vemos cómo lo contabilizó y luego, según la auditoría, para mí siempre revertir, digamos, si queremos modificar, revertir el asiento, o sea, volcar el asiento para que quede en cero, ¿no? O sea, revertimos el asiento. Lo que estaba abonado lo debitamos y lo que estaba debitado acreditamos. Entonces, por los mismos importes, ¿no? El segundo asiento, la reversión del asiento que hizo el contador, ¿no? Y el tercer asiento ya sería el ajuste que tendríamos que incorporar dentro de la hoja llave o dentro de los asientos de ajuste, que sería amortización, gastos de organización, 35.217,75 contra amortización acumulada, gastos de organización, por el mismo importe, 35.217,75. Y el segundo asiento sería por la actualización de gastos de organización, ¿no? Que sería 1.591,09 contra ajuste por inflación y tenencia de bienes. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer es solo los últimos dos asientos, ¿no? Porque el primero es lo que ya registró la empresa y el segundo asiento lo estamos revertiendo, ¿no? Lo estamos revertiendo y normalmente con eso queda en cero, digamos, ¿no? O sea, y lo que incorporaríamos sería amortización, gasto de organización contra amortización acumulada, ¿no? Entonces, esto implica que dentro del balance ya aparezca lo que es amortización acumulada, gastos de organización, ¿no? Y el saldo correcto sería 28.480,25 y no como estaba contablemente 36.248,52. Y estos asientos hay que pasarlo en la hoja llave, ¿no? Entonces, en este caso serían los tres asientos, ¿no? O sea, el primero, ¿no? Porque ya está, eso ya registró la empresa. A partir del segundo, digamos, la reversión, el
sí, el tercer asiento y el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? Eso es lo que tendríamos que incorporar contablemente. Y para que refleje el saldo de 28.480,25, ¿no? Y normalmente, dentro de los gastos de organización, ustedes saben que eso se tiene que ir amortizando cada 4 años, o sea, el 25%, ¿no? Entonces, como en este caso, por ejemplo, ya prácticamente 28.480, el próximo año ya no va a existir, ¿no? Se va a amortizar prácticamente todo, ¿no? Entonces, pero aquí lo que hemos advertido es la exposición, digamos, ¿no? Que no es correcto, por un lado. Por otro lado, tampoco actualizó, digamos, ¿no? Y eso es lo que queremos reflejar como debería ser según auditoría, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en el balance, es 36.248,52, ¿no? Y el saldo correcto sería 28.480,25. Entonces, si volvemos a la hoja llave, ¿no? Esta hoja es el respaldo de la cuenta gasto de organización D1. Si volvemos a la hoja llave, ahí tendríamos en la columna de ajuste la amortización acumulada gasto de organización por 35.217,75, ¿no? Y el debe sería por la amortización y también la actualización. Si ustedes suman los 20, a ver, si me ayudan, por favor, ahí no está igualando, tendríamos que sumar, traspasar los 3 asientos, ¿no? En una sola columna. En este caso, no está reflejando el total, o sea que tiene que darnos los 28.480. Entonces, lo único que tenemos que hacer es esos 3 asientos de ajuste, pasarlo a la hoja llave, ¿no? Aquí no se ha hecho el traspaso de los 3 asientos, se ha hecho 2 nomás, ¿no? Entonces, los 3 asientos hay que pasarlo, lo que está en el lado debe y lo que está en el lado haber. Ahora, cuando son varios asientos, se suma, digamos, ¿no? O sea, no se pasa asiento por asiento, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes sepan, ¿no? Que no es... a ver, vamos a tratar de esto arreglarlo porque tendríamos que pasarlo de la hoja E1 a la hoja llave. A ver, vamos a ver en cuánto. Bien, entonces, a ver, lo que tendríamos que pasarlo en el lado activo, en este caso, va a aumentar. A ver si me ayudan a sumar.
25.858,68 más 1.561. ¿Cuánto da, por favor? 1.561 o 1.591. 1.591,09. Da un monto de 27.449,77. Estamos bien, entonces. Estamos bien, ¿no? O sea, vamos a la hoja llave. Ahí tenemos la hoja llave. En el debe 27.449,77, ¿no? Entonces, sí. Entonces estamos bien. A ver, que el total, aquí tenemos el total, a ver, ahí tendríamos 63.698,18 menos los 35.218, 28.480,43. Entonces prácticamente esto estaría completo y las cuentas de gasto de organización se va a ir afectando en el estado resultado. En este caso estaría afectando la cuenta gasto de organización en 27.449,77 y la amortización que va a disminuir. Entonces prácticamente tendríamos los 20, ¿cuánto tenemos el saldo? En gasto de organización tendríamos 28.480,43. Ahora, obviamente que si sumamos los saldos de derecho de llave y licencia software, va a variar el saldo, ¿no? Entonces, en eso, si totalizamos, va a cambiar, va a modificar el total. O sea, yo lo he incorporado dentro de esta hoja como otros activos, ¿no? Lo que es la derecho de llave y licencia software, ¿no? Que normalmente estas cuentas se verifican con contrato porque hay un contrato, ¿no? Y si bien recuerdo en sí es garantía de alquiler, no es derecho de llave. Entonces, en eso voy a tratar de verificar. Cuando es garantía de alquiler, es un monto que se entrega con la finalidad de recuperar, digamos, al final, ¿no? Entonces, ese contrato hay que verificar que primero cuando se verifica en auditoría con contrato, lo primero que hay que verificar es, digamos, que la vigencia del contrato, ¿no? Si está vigente, por un lado. Por otro lado, también hay que ver si el contrato corresponde, digamos, ¿no? Al convenio que se hizo con la empresa, ¿no? Entonces, pero principalmente hay que ver que esté con reconocimiento de firma, ¿no? La parte legal, ¿no? Y eso también pues lo ve la parte jurídica. Sin embargo, en auditoría también eso verificamos si tiene reconocimiento de firma, ¿no? Y si está vigente el contrato, eso es lo que nos interesa, ¿no? Y si vamos a totalizar aquí lo derecho de llave más el licencia de funcionamiento, va a variar el saldo, ¿no? ¿Me entienden, no? Que va a variar el saldo porque no va a ser el saldo final que tenemos aquí, 28.480. Esto sería de gasto de organización. Si totalizamos más los gastos de derecho de llave y licencia, va a variar. Entonces, si ustedes pueden ahí modificar con esos saldos, mejor, digamos, ¿no? Ese es el tema, digamos, que como hemos analizado gastos de organización, ¿no? Ahora también una restricción, por ejemplo, en cuanto a los gastos de organización, es importante que ustedes sepan, ¿no? Que hay una restricción hasta el 10%, digamos, de la utilidad, digamos, no puede ser más, digamos, ¿no? Entonces, esas restricciones sí o sí hay que tomar en consideración porque
si no tomamos en cuenta, entonces gastos de organización pueden registrar hasta 1 millón, ¿no? Entonces, para que eso no suceda, tiene que haber nomás cumplirse lo que es la ley, ¿no? Y la ley nos dice que se deben amortizar en 4 años, ¿no? Estos gastos, que generalmente en gastos de organización, pues entra todo, digamos, todos los gastos que la empresa al constituirse haya implicado, digamos, ¿no? Entonces eso son como gastos diferidos, por lo tanto, en 4 años eso desaparece, ¿no? En este caso, la empresa ya prácticamente su saldo ya es mínimo, ¿no? 28.000 para el próximo ya se amortiza totalmente, ¿no? Ya no va a haber gastos de organización, ¿no? Y lo que sí va a haber es licencia software contable, ¿no? El tema de licencia es el software contable que adquiere la empresa, ¿no? Y en eso hay empresas, por ejemplo, que invierten dinero porque saben cuál es la utilidad que tiene, digamos, el software contable, ya que de eso depende la generación de información. Hay empresas que invierten dinero y hay otras empresas que no invierten. O sea, cuando no invierten quiere decir que la información va a ser, pues, informal. En cambio, hay empresas que se preocupan en tener buenos sistemas contables, entonces también ellos están cuidando, digamos, la información, ¿no? La seguridad sobre todo de la información, ¿no? Porque hoy en día tenemos sistemas de toda índole, ¿no? Hay sistemas confiables, hay sistemas no confiables, etcétera, ¿no? Estoy hablando de los sistemas contables, ¿no? Un sistema contable, por ejemplo, que utilizan en los bancos, su costo aproximado es aproximadamente $3 millones, ¿no? O sea, si ustedes se imaginan, bastante dinero, digamos. Yo lo que he podido ver en el Banco Visa, cuando vinieron a implementar un sistema de México, ¿no? Se llamaba AS400, ¿no? Y han tardado por lo menos unos 6 meses en implementar todo el sistema. Sin embargo, lo he vivido de cerca porque estuve yo ahí. Lo que hacen, por ejemplo, cuando implementan un software es hacer paralelo, ¿no? O sea, que el sistema antiguo sigue nomás trabajando, ¿no? Y el sistema nuevo paralelamente, ¿no? Y cuando ya no hay diferencia entre ambos sistemas, entonces ya se descarta el sistema antiguo y se trabaja con el sistema nuevo, ¿no? Y cada vez se van haciendo comparaciones, ¿no? Y hasta que cuando ya no hay diferencia entre ambos sistemas, ya se descarta el anterior y se trabaja con el sistema nuevo. Y en esos 3 a 6 meses ya pues uno se va familiarizando también, ¿no? Eso se llama aplicar el sistema en paralelo, ¿no? De forma paralela, o sea, ¿no? Y obviamente que implica más trabajo, pero tampoco podemos entrar a aplicar así directamente un sistema nuevo, porque no nos garantiza totalmente. Y es más, cuando hay este tipo de cambios en los sistemas contables donde se producen errores o irregularidades, según la auditoría, entonces en eso los auditores tenemos que estar alertas, ¿no? Cuando hay cambios, ahí es donde se producen fraudes o errores, ¿no? Y debemos tener mucho cuidado cuando hay cambio de un sistema contable, ¿no? O de un sistema, en este caso, de software, ¿no? Siempre hay que, por ejemplo, asegurarnos de que los datos hayan sido, digamos, de acuerdo al último balance, hayan sido introducidos correctamente, ¿no? O sea, comparar, digamos, ¿no? La migración, digamos, de la información al sistema, ¿no? Y esos son algunos aspectos que en la práctica los auditores debemos tener cuidado, ¿no? De que siempre precautelar en la seguridad de la información, ¿no? Eso es lo que nos interesa porque los auditores procesamos información y si el sistema contable es buena, entonces obviamente que la información va a ser más confiable, ¿no? Otra forma de probar, por ejemplo, que si el sistema es bueno o no es que ustedes saben que para incorporar un ajuste, el sistema, hay sistemas que son
más seguros rechazan, no admiten. Ahora, si está autorizado por los niveles correspondientes, le va a aceptar, pero si acepta así por así, quiere decir que ese sistema no es confiable, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos pruebas los auditores? Yo lo que le digo al contador, si un asiento, ¿no? Cualquiera que sea un asiento, le digo que si le podía introducir al sistema y si el sistema acepta, entonces quiere decir que no es seguro, porque debería rechazar. Ustedes saben que un sistema contable para modificar es mediante un asiento de ajuste, y ese asiento de ajuste tiene que estar aprobado o autorizado por los niveles correspondientes. No podemos modificarlo así por así, digamos, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta que el sistema no es muy confiable si es que aceptara, digamos, modificar a través de los asientos contables, ¿no? Y peor cuando ya el asiento está cerrado, ¿no? Hay sistemas contables, por ejemplo, que son flexibles, ¿no? Modificables, que siguen aceptando los cambios. Entonces, cuando un balance, digamos, al 31 de diciembre ha sido cerrado, ya no debería aceptar por ninguna razón, digamos, el cambio. Sin embargo, hay sistemas que permiten, digamos, ¿no? Modificaciones, y esos sistemas son los que no son confiables. ¿Por qué? Porque aceptan, digamos, las modificaciones y ya no debería aceptarse, porque si ya se hizo el cierre de gestión, ¿no? De ninguna manera se debería modificar, ¿no? Yo conozco algunos sistemas, por ejemplo, que ya no puedo modificar ya definitivamente, o sea, por más que quiera ya no se puede, entonces se cierra el sistema contable, ¿no? Entonces eso es lo que en la práctica sucede, ¿no? Ahora hay sistemas, por ejemplo, ustedes seguramente conocen el sistema Delfín, sistema Mónica, sistema ICONTAP, ¿no? Que para la universidad está bien, digamos, pero para ya manejar la información de una empresa ya resulta ser muy, muy pequeño, ¿no? Porque aunque ayuda, sí, pero en empresas serias ya requieren un sistema mucho más, digamos, confiable, ¿no? En el tema, por ejemplo, si ustedes están viendo ICONTAP, ¿no? Para la parte impositiva, bien, digamos, porque creo que tiene cierta facilidad para los libros del ¿cómo se llama? El libro de compras y ventas, ¿no? Entonces, eso no deja de ser, digamos, una ventaja, porque recuerdo yo, antes se tenía que hacer una serie de conversiones para llevar al sistema. Ahora creo que del ICONTAP se puede exportar directamente a Facilito, ¿no? Entonces esa es una ventaja, digamos, ¿no? En la parte impositiva, ¿no? Directamente se exporta y sin necesidad de hacer conversiones como antes se hacía. Por ejemplo, yo recuerdo que tenía que ocupar un equipo para impuestos, porque no tenía que modificar los decimales, los puntos, etcétera, ¿no? Ahora ya no se requiere, ¿no? Porque ya, como les digo, directamente del libro de compras y ventas se puede exportar a Facilito y de Facilito enviar a impuestos, ¿no? Entonces, esos son algunos aspectos, digamos, de ICONTAP, aunque en la universidad creo que están utilizando más ICONTAP, ¿eh? No deja de ser un sistema que ayuda, porque ¿qué yo les puedo decir? Que los sistemas contables en una gran mayoría son similares, ¿no? Son similares, ¿no? Difieren muy poco, digamos, ¿no? Yo recuerdo que un sistema contable un poquito complejo ha sido en una clínica que trabaja en base a posteo, digamos. Posteo quiere decir que hacen resúmenes, digamos, ¿no? Por ejemplo, si vende diario, entonces va a hacer un resumen de todas las semanas, recién contabilizan, ¿no? Después cada 2 semanas, etcétera. Y al final, en el mes recién lo van a consolidar en uno. Entonces,
ese tipo de sistema es un poco complejo para el auditor, porque si queremos llegar a ver la factura, digamos, de un día, primero tenemos que ver la consolidación que hizo en forma mensual, después en forma quincenal, después semanal y recién llegar en forma diaria. O sea, ¿qué implica eso? Es un procedimiento largo, digamos, ¿no? Para llegar al documento, ¿no? Y les digo yo, por ejemplo, cuando los sistemas contables son complejos, siempre hay que decirle al contador, por ejemplo, yo le digo, ¿y cómo llego yo a la factura, al documento? ¿No? ¿Cómo llego? ¿No? Entonces, él tiene que demostrarme para que yo llegue, porque de lo contrario, se me va a dificultar llegar al comprobante. Entonces, él me da unos 2 casos, lo vemos, entonces ya yo tengo que seguir el mismo procedimiento, ¿no? Siempre es bueno preguntar cómo. Yo lo que le digo, yo quiero llegar al comprobante, a la factura, ¿cómo llego? ¿No? Entonces ellos tienen la obligación de explicar para llegar al documento, ¿no? Cuando los sistemas son complejos, ¿no? Cuando el sistema no es complejo, no hay mucho problema, ¿no? Entonces, jóvenes, este es el respaldo de lo que es los otros activos, en este caso, gastos de organización, ¿no? Y luego pasaríamos a las cuentas de pasivo, ¿no? Las cuentas de pasivo y patrimonio, que lo vamos a ver en la parte de pasivo. No sé no lo he visto todavía qué es lo que tiene esta empresa. En la parte de pasivo, generalmente en las empresas hay proveedores. Si hay proveedores, los auditores lo que hacemos es confirmar o circularizar a los principales proveedores, al igual que en cuentas por cobrar, ¿no? Determinamos una muestra para poder confirmar a los principales proveedores que ellos nos respondan si le debemos tanto, ¿no? Y en el caso de sueldos y salarios por pagar, lo que normalmente se ve es con la planilla de sueldo y salario, ¿no? Y la previsión para indemnizaciones igual, o sea, cuando uno ve la cuenta de previsión, también hay que ver la planilla de sueldo y salario, ¿no? Ahí, por ejemplo, jóvenes, yo les digo que ustedes tienen que saber cuáles son los aportes laborales y cuáles son los aportes patronales. El auditor no puede tener dudas, ¿no?, en querer determinar cuántos son los aportes laborales y patronales y cómo está contabilizado. Uno de los primeros problemas es que uno tiene que saber contabilizar la planilla de sueldo y salario. A ver, ¿alguien me puede decir cómo se contabiliza la planilla de sueldo sin tomar en cuenta los aportes patronales? A ver, ¿cómo se registra contablemente? ¿No? Sí. A ver, yo quiero ver si por ahí tienen problemas, como también no. A ver, ¿alguien me puede decir cómo se registra contablemente una planilla de sueldos? Ese sería primero registrar en el debe el gasto, que vendría a ser sueldos y salarios. Ya, luego, que sea por 10.000. Sí, y ya luego en el haber diría sueldos y salarios por pagar, ya que estamos devengando, que lo correcto que sea. Sería, y luego también sueldos aportes laborales por pagar, la diferencia entre el 12,71%. Eso es lo bueno, digamos, ¿no? Que tendríamos que, por ejemplo, de los 10.000, digamos, ¿no?, que es el total ganado, de esos 10.000 tendríamos que sacar el 12,71%, que sería 271. Claro, 12,71 los aportes laborales, ¿no? Y eso hay que restar y la diferencia sería sueldo y salario por pagar, ¿no? Y después ya vienen los aportes, ¿no?, que tendríamos que, los aportes patronales que tendríamos que contabilizar ya sea en el mismo asiento o en forma separada, ¿no? Y los porcentajes, eso está bien, joven, esa es la forma, digamos, ¿no? Y hay que saber los porcentajes, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, eso en el caso de que
no hay deducciones en cuanto al RC-IVA, por ejemplo, ¿no? Si hubiera descuento, entonces también hay, si en la planilla hay descuento por RC-IVA, entonces sería RC-IVA por pagar, ¿no? Entonces, hay que ver todo eso, ¿no? O sea, yo siempre soy partidario de ver, por ejemplo, la planilla de sueldos de un mes, y si hay alguna duda, hasta 2 meses, revisar al 100%, ¿no? O sea, no voy a revisar desde los 12 meses, sino voy a revisar 2 meses, digamos, la planilla, si los porcentajes que se están descontando por aportes laborales, por aportes patronales, está correctamente, ¿no? Entonces, inclusive, ¿no? Ustedes mismos se van a dar cuenta cuando si aplicamos esos porcentajes, por ejemplo, en el caso de la AFP, yo normalmente contabilizo lo que se pagó a la AFP, lo que se pagó a la caja. O sea, por eso quiero decirles que la contabilidad está en base a documentos. Eso no tienen que olvidarse, ¿no? Puede ser que en porcentaje está mal, digamos, ¿no? Pero yo contabilizo lo que se pagó. O sea, a ver, pásenme lo que se pagó a AFP, pásenme lo que se pagó a la Caja Nacional de Salud, pásenme lo que se pagó al Ministerio de Trabajo, etcétera. O sea, todo con documentos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Algunos contadores, ¿qué hacen? Ellos determinan, de acuerdo a los porcentajes, 12,71% aporte laboral, la Caja Nacional de Salud, 10%, Provivienda Patronal 3%, 2% y el riesgo profesional 1,71%, etcétera. O sea, así lo determinan, y sin embargo eso no se ha pagado. Entonces, eso es importante, digamos, que normalmente yo lo reviso con documento, ¿no? Con documento, porque a veces hay diferencia, y he tenido experiencia, y ahí les digo que, nuevamente, ¿no? Que la contabilidad se registra en base a un documento, ¿no? Y si no hay documento, no lo registro, pues, ¿no? Entonces, ahí va, digamos, ¿no? Ahora tampoco, cuidado que se nieguen, porque en la práctica sucede que el gerente me llama y me dice que registre una nota de débito del banco tanto por $5,000. No le voy a decir, pues no, le digo que sí, pero yo espero que me llegue la nota de débito del banco. Espero, una vez que me llega, entonces ya lo voy a contabilizar. Pero tampoco hay que ser, porque podemos tener problemas, ¿no? Porque el administrador, o hay gente que no conoce cómo es la contabilidad, entonces no lo va a entender. Entonces, yo le digo que sí, lo voy a. Y, sin embargo, siempre espero que me llegue el documento para poder registrar, ¿no? Porque después uno en las conciliaciones uno tiene problemas, ¿no? Uno no sabe a qué corresponde, digamos, la nota de débito o la nota de crédito, ¿no? Porque de otra manera es difícil, hay que ir al banco a averiguar de qué tratan, ¿no? No vaya a suceder de que un auxiliar me dijo a mí, licenciado, usted tiene tanta experiencia, ¿por qué no sabe a qué corresponde esa nota de débito? Entonces yo le digo, es que hay que ir al banco a averiguar, porque yo no soy adivino. Si no tenemos la nota de débito, hay que ir a averiguar al banco de esos 5,000, y de esa forma vamos a saber, porque de otra manera es muy difícil que yo, por más experiencia que yo tenga, no, imposible, digamos, determinar. Entonces, vean, jóvenes, que en base a un documento se contabiliza. Entonces, la planilla hay que verlo al 100%, digamos. O sea, hay que ver los aportes laborales, los aportes patronales, hay que ver el tema del RC-IVA, hay que ver por el tema de la previsión para indemnizaciones, ¿no? Que es parte, digamos, ¿no? Entonces, normalmente yo cuando veo la previsión, y ya estoy viendo la planilla de sueldo y salario, ¿no?
porque en función a la planilla tengo que determinar la previsión para indemnización. Ahora, para el cálculo de la previsión, normalmente se toma el mes de septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Para calcular la previsión para el mes de diciembre. Y sobre la ley dice, ¿no? El promedio de los últimos 3 meses, ¿no? Siempre y cuando afecta, siempre y cuando hubo cambios, ¿no? Si no hay cambios, se mantiene el número, ¿no? Y la previsión está en función al tiempo de trabajo, ¿no? Y hay que determinar. Y después tendríamos lo que son las obligaciones fiscales, ¿no? Las obligaciones fiscales, estamos hablando del impuesto a las transacciones, el débito fiscal, el impuesto a las utilidades por pagar, ¿no? Y en el tema de impuesto a las utilidades por pagar hay que comprobar si la empresa ha provisionado correctamente lo que es el impuesto a las utilidades por pagar, ¿no? Y eso hay 3 formas de contabilizarlo, ¿no? Uno es diferirlo, otro es afectar al estado de resultado y el otro es llevar a cuentas de orden, ¿no? Y en la práctica una gran mayoría está difiriendo porque la ley dice que se debe diferir, digamos, impuestos o trasladarse el impuesto. Entonces también las normas internacionales hacen hincapié en traslado del impuesto para el siguiente año, ¿no? Como es el tema del impuesto a las utilidades, ¿no? Una vez que pagamos el impuesto a las utilidades, recién podemos compensar con el impuesto a las transacciones, ¿no? Sin embargo, cada fin de año provisionamos, ¿no? Anticipo IT contra IOE por pagar, ¿no? Y esos son en la parte de pasivos. ¿Y eso cómo se revisa? Digamos, el impuesto a las transacciones por pagar, por ejemplo, con el formulario 400. Impuesto a las utilidades por pagar con el formulario 500, ¿no? Impuesto, el débito fiscal con el formulario 200. O sea, prácticamente verificar o comprobar o comparar con los formularios, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del formulario 200, puede haber saldo a favor del contribuyente, entonces no va a haber débito fiscal, más bien va a ser el saldo a favor del contribuyente en el lado pasivo, ¿no? Pero ese saldo tiene que reflejarse, lo que está en el formulario tiene que estar en el balance, ¿no? Y después tenemos un tema que siempre, no sé si en el balance tenemos préstamo bancario, ¿no? El préstamo hay que determinar cuánto se adeuda al 31 de diciembre, en este caso a 2020, cuánto de capital y cuánto de interés, ¿no? Y eso normalmente se corrobora con la confirmación del banco, ¿no? Cuando hay préstamo, el banco también nos tiene que confirmar, digamos, que a cuánto le debemos de capital y cuánto de interés, ¿no? Entonces, los préstamos, en los préstamos bancarios hay que determinar otro aspecto dentro de lo que es auditoría, es que la empresa haya segregado lo que es porción corriente, corto plazo, y porción corriente largo plazo, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que considerar dentro de lo que es pasivo. Ahora, uno de los problemas en la parte de los pasivos, que según auditoría se ve, es el tema de los pasivos omitidos. No sé si ustedes han escuchado, pero los pasivos omitidos es cuando la empresa no haya devengado obligaciones al 31 de diciembre, ¿no? Entonces, ese es otro tema que hay que considerar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo solicito los comprobantes de pago del mes de enero del siguiente año, y ahí dice en un comprobante, dice pago, facturas, servicios básicos, dice, ¿no? Agua, CRE, internet, etcétera, de los meses de noviembre, diciembre, ¿no? Pero, y si acaso no se había devengado, no, se está pagando en enero, ¿no? Lo que son gastos de noviembre, diciembre, etcétera. Entonces, ahí uno se da cuenta que la empresa ha omitido pasivo, o sea, obligaciones al 31 de diciembre. Entonces, esos son aspectos que
hay que verificar si no hay pasivos omitidos, ¿no? Y en ese caso, dice de caiga, ¿cómo se procedería? Hay que recomendar a la gerencia, pues, ¿no? De que primero siempre hay que cuantificar, ¿no? O sea, antes de emitir una opinión, siempre primero identificamos el problema, cuantificamos y luego evaluamos si afecta o no afecta, en qué medida, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si el balance ya está, entonces hay que ajustarlo el siguiente año, ¿no? Sí o sí hay que recomendarse a la empresa que tenga que devengar al 31 de diciembre o cada fin de año, debe efectuar los devengamientos correspondientes. Ahora, en esos casos, por ejemplo, cuando sucede en las empresas, yo he sugerido lo siguiente, que la empresa haga un prebalance al 25 de noviembre, 25 de diciembre o al 20 de diciembre, un prebalance, y en función a eso ya tiene que ver que no se omitan pasivos. Entonces, sacar un prebalance y de ahí a ver qué pasivos se está omitiendo o no se está registrando. Y esos son problemas que se presentan, ¿no? Porque el tema, ¿cuál es el objetivo de la auditoría? Mejorar la información. Lo importante es que se vaya ajustando, digamos, ¿no? Por ejemplo, a ver, en algunos problemas impositivos siempre la empresa me dice, licenciado, si es que yo lo voy a ajustar en su totalidad, me va a afectar el resultado. Y es más, yo lo que quiero es regularizar en forma cronológica, ¿no? Durante todo el año o durante 2, 3 años. Entonces hay que ver ese tema también, ¿no? Que no le afecte significativamente. Cuando uno dice arreglar el problema en forma gradual, entonces quiere decir no solamente de golpe, digamos, ¿no? Sino paulatinamente ir regularizando, ¿no? Entonces, todos esos aspectos es para mejorar la información que tiene la empresa. Entonces, en la auditoría, al final nosotros sugerimos, recomendamos, pero la última palabra o la decisión lo tiene la empresa, ¿no? Pero con sugerir ya cumplimos nuestra obligación, ¿no? Recomendamos, por ejemplo, cuando hay pasivos omitidos, hay que cuantificar a cuánto alcanza y ya la gerencia verá si lo ajusta, no lo ajusta o en qué medida. Ya ese problema de la empresa. Pero lo importante es que no vayan a creer que los auditores ajustamos, no, la empresa tiene que ajustar, ¿no? Cuidado, hay muchos se confunden de que los auditores ajustamos, no, de ninguna manera, ¿no? Ellos son los que tienen que ajustar. Ellos, por ejemplo, a mí me dan acceso al sistema, pero para fines de visualización nomás, ¿no? No puedo mover, no puedo modificar, no puedo nada hacer, ¿no? Con bastante restricción, porque obviamente pues no van a desconfiar de los auditores, y así que todo el acceso tengo, y es más, en algunas empresas, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre, digamos, y después la empresa sigue operando, pero yo no tengo acceso, digamos. Y son limitaciones, ¿no? Que ellos tienen toda la potestad de resguardar su información, pues, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los pasivos. A ver qué más en pasivo. No es muy complicado en la parte de pasivo. Lo que sí hay que tener cuidado en el patrimonio, ¿no? Eso les garantizo, jóvenes, que el patrimonio siempre es lo más delicado dentro de la empresa, ¿no? Yo recomiendo, jóvenes, no tocar el patrimonio sin autorización del directorio. O sea, con eso, ¿qué quiero decirle? De que no ajusten así alegremente, ¿no? Ahora, si hay autorización del directorio, entonces bajo ese respaldo podemos ajustarlo, pero así alegremente no. ¿Por qué les digo eso? Porque yo ya tropecé, no
no en una, en varias empresas he tenido problema de que uno de los accionistas o uno de los socios pida auditoría 5 años solo al patrimonio para saber cómo se le pagaron los dividendos, ¿no? Entonces, contrata auditoría para revisar solo patrimonio, ¿no? Ellos quieren saber si se le pagó correctamente los dividendos que le correspondían. Y si el auditor detecta dentro de ese trabajo que hay ajustes que haya hecho el contador o ajustes que haya sido incorporado, obviamente que va a surgir problemas, pues, ¿no? Entonces, por esa razón, yo les recomiendo, ¿no? Y no solamente yo les recomiendo, porque yo tuve una mala experiencia en Price, ¿no? No voy a decir el nombre de la empresa, pero sucede lo siguiente, que no sé si ustedes han escuchado el resultado acumulado que registra, digamos, la utilidad no distribuida y la utilidad o la pérdida del año únicamente. Sin embargo, en esta empresa, el resultado acumulado han movido como si fuese una cuenta de caja. En el debe, en el haber, han movido durante todo el año resultado acumulado. Y la verdad, así, para serles honesto, yo no me di cuenta que eso podía repercutir grave, digamos, ¿no? Y yo comenté al supervisor, yo era encargado, y al gerente de auditoría yo le comuniqué de que no me igualaba el balance. Creo que estaba en esto 2 semanas y no me daba, entonces se lo pasé. El gerente de auditoría me dijo, a ver, pásemelo, Ricardo, esto lo voy a ver no se me va a escapar ni un balance hasta ahora, me dijo. Se lo di todo, no pude igualar. Ya ella preocupada le llamó a uno de los socios y el socio dijo, pero qué problema, porque balance tiene que igualar. Y no puedo igualar tampoco. Pero ya él se dio cuenta dónde estaba el problema. Era resultado acumulado. ¿Qué implica resultado acumulado? Porque obviamente que estaba bravo porque ya teníamos que entregar el informe de auditoría y que no salga el informe, ni siquiera igualaba el balance. Resulta de que resultado acumulado, por ser una cuenta no monetaria que se actualiza, y resultado acumulado solo debe registrar la utilidad no distribuida y la pérdida o del año, digamos, únicamente. Sin embargo, esta empresa ha afectado por las cuentas de ingreso, por la cuenta de gasto, ha afectado como si fuese, o ha movido como si fuese una cuenta de caja. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? O sea, no puedo igualar tampoco el socio. ¿Qué se tenía que hacer? Segregar todas las cuentas de gasto, todas las cuentas de ingreso, ¿no? Hacer un nuevo estado de resultado y recién iba a igualar el balance, ¿no? Y eso ocasionó problemas en tiempo, ¿no? Y no se imaginan el problema que se armó. Y hubo una reunión en Price, se convocó a una reunión a todos los auditores, y en la reunión se tocó el asunto mío, digamos, ¿no? Que él decía que en lo posible los auditores debemos recomendar no tocar resultado acumulado, salvo excepciones. O sea, tampoco puede ser que se toque 1, 2, 3, digamos, pero no más. Entonces, recomiendo no tocar resultado acumulado, o recomendación no tocar resultado acumulado en las empresas. O sea, todos los auditores nos dijo, ¿no? Y si alguien tiene duda, pregúntenle al licenciado Ricardo Vino. Lo que me ocasionó el problema, que no igualaba el balance. Entonces, ¿qué hicimos con el contador de la empresa?
reformular todo el estado de resultado y hacer de nuevo el balance. ¿Se imaginan ese problema de afectar resultados acumulados tanto en las cuentas de gasto como las cuentas de ingreso? Puede ocasionar aquí un balance no igual, definitivamente. Entonces, vean esa experiencia mala que yo he tenido, porque no se imaginan ustedes el problemón o el sufrimiento que he tenido durante un mes más o menos, ¿no? Hasta que al final salió y ya. Pero fue un problema serio, ¿no? Serio, porque hemos tenido llamada de atención el gerente de auditoría, el encargado que era yo, peor los auditores, ¿no? Y la verdad les digo que por esa razón yo siempre recomiendo no tocar el patrimonio, no solamente el resultado acumulado, sino el total del patrimonio, ¿no? Y es más, ¿no? O sea, bueno, otro problema que he tenido del exterior, uno de los gerentes del exterior me envía una carta y me dice, licenciado Vino, si yo aporté $20,000, ¿no? Por decir, ¿no? $20,000. Y ahora en el balance resulta de que son $19,000. Y yo no he hecho retiro, ni $1 es retirado, ¿y por qué disminuye mi aporte de $20,000? A ver, ¿qué explicación darían ustedes si llega esa carta donde dice aporté $20,000, ahora en el balance aparece $19,000? ¿Dónde están los $1,000? Yo no he hecho retiro, ni $1, dicen, ¿no? ¿Se dan cuenta o no? A ver. ¿Alguien se da cuenta del aporte? Es como que le hayan sacado la plata. Claro. Ajá, pero ¿dónde está eso? Bueno, estaba acumulado. No, lo que pasa es que, a ver, eso es importante también que sepan, nosotros no contabilizamos pues en dólares, nosotros contabilizamos en boliviano. Y esos $1,000 que dice, está pues en el ajuste de capital. Por eso el ajuste de capital es parte del capital. Cuando ustedes tengan que exponer capital, inmediatamente el ajuste de capital, ¿no? Entonces yo tuve que mandar otra carta explicándole que el capital, su capital, el aporte de los 20,000 está compuesto aporte de capital más el ajuste de capital, que son los $20,000, ¿no? De acuerdo al tipo de cambio. Sin embargo, ustedes saben que no, en Bolivia se registra por moneda de cuenta en boliviano. Entonces, por la disminución, digamos, por la variación, llevamos a ajuste de capital. Entonces, tuve que mandar una carta y aclarándole de que lo que si bien tenía la razón, pero la composición es de la siguiente forma, ¿no? Capital, tantos dólares, y ajuste capital, tantos dólares. Y su aporte se mantiene en $20,000. Entonces, hay ese tipo de situaciones que en la práctica se presentan. Por eso les digo que el patrimonio siempre es lo más delicado. Otro de los problemas, para irnos, que según la escritura de constitución de la empresa dice, por decir capital $100,000 y según balance dice $150,000. Entonces, no debe pasar eso, ¿no? Tiene que decir, según la escritura de constitución, el aporte de capital tiene que mantenerse, ¿no? ¿Cuánto de capital? Eso sucede porque la empresa no ha ido capitalizando, ¿no? Está con lo que se aportó al inicio y no ha hecho las capitalizaciones. Entonces, ustedes saben que para capitalizarlo hay que hacer un trámite, la modificación de la escritura de constitución, y hay que hacerlo porque si no, según legal dice una cosa y según contabilidad dice otra cosa. Entonces, eso no tiene que pasar, ¿no? Y esos son aspectos que lo vamos a ver en el caso de la empresa, ¿no? Y es más también, ¿no? O sea, el patrimonio de una empresa está conformado por capital, las reservas
y resultado acumulado. No hay más. Esos son 3 rubros que componen el patrimonio. Ahora, que dentro de las reservas haya reserva legal, reserva estatutaria, reserva para futuras contingencias, reserva por revalúo técnico, reserva educación, etcétera. Esas reservas tienen 2 funciones, ¿no? Para capitalizarlo o para absorber pérdidas únicamente. Ese trabajo a mí me ha costado un poquito de tiempo. Todas las reservas, sin excepción, cualquiera que sea, se constituye con 2 finalidades, ¿no? Para capitalizarlo o para absorber la pérdida. Cuando hay una pérdida, entonces podemos acudir a la reserva para absorber, digamos. Y resultado acumulado que registra la utilidad no distribuida y la utilidad y o pérdida del año. Nada, lo único. No podemos registrar otra cosa que no sea utilidad o pérdida del ejercicio. Por eso les digo que no hay que afectar el resultado acumulado. A ver, ¿me decía? Ya que toca el tema de los resultados acumulados, tuve una experiencia con el año pasado en una empresa. Ya. Pasa que, póngale que 2018 para atrás era otro el administrador y 2019 para adelante era otro el administrador, cambiaron de administrador. Ya. Ahora a nosotros como empresa nos contrataron para poder ingresar todo lo que eran todos sus datos, ¿no? Tanto ingresos, egresos, sus traspasos, desde 2019 en adelante. Nos dieron toda su información. Ahora pasaba lo siguiente, cuando había un gasto, por ejemplo, que venía arrastrando de 2018 o un ingreso que venía de 2018, lo mandaban como contra la cuenta de resultados acumulados. Depende si era gasto o ingreso. Ya. Ahora, en ese caso estaría bien la contabilización de esa forma. No, pues, cuando provienen gastos o ingresos de gestiones anteriores, hay que llevarlo pues a gastos, gestiones anteriores o ingresos, gestiones anteriores. Ella decía que no quería tocar nada 2018, que todo se lo manda resultados acumulados que venía arrastrando de gestiones anteriores. Ya, ahora les digo, excepcionalmente se podría, digamos, unos 2, 3 cuentas afectar, ¿no? Pero no más, porque eso puede ocasionar, como les digo, que no iguale, ¿no? Sí, entonces, varios problemas. No, es que ese es el problema, porque la cuenta resultados acumulados trae problemas cuando se lo registra otra cosa que no es la utilidad. Por eso le digo, a ver, resultado acumulado, eso quiero que tengan en mente, o no solamente usted, sino todos. Resultado acumulado, su nombre lo dice, resultado acumulado. Quiere decir que registra la utilidad y o la pérdida, ¿no? Ahora, cuando no se ha distribuido la utilidad, entonces también forma parte, digamos, del resultado acumulado. No podemos llevar otra cosa que no sea la utilidad o la pérdida. Esa es la parte conceptual. Se da cuenta, ¿no? O sea, eso es lo que registra el resultado acumulado. Ahora, cuando yo les digo que lleven a gasto gestiones anteriores o ingreso de gestiones anteriores, vía utilidad va a entrar al resultado acumulado, no directamente. A ver, el resultado acumulado al ser no monetario se actualiza. Y si, por ejemplo, al no pasar la utilidad a fin de año, al 31 de diciembre, por eso decimos los contadores, el último asiento debe ser el traspaso de la utilidad al resultado acumulado, porque la cuenta de resultado acumulado se tiene que ajustar cada mes por ser no monetario. Y si no lo hago traspaso al 31 de diciembre, por ahí hago traspaso el 15 de enero, por decir. Esos tipos de cambio o unidad de fomento de los 15 días va a afectar. Entonces, se estaría
ajustando resultado acumulado de menos de esos 15 días. Y esos son los problemas que ocasiona el no haber traspasado la utilidad al 31 de diciembre. Entonces, por esa razón, normalmente en auditoría surge una diferencia porque no va a igualar, ¿no? Entonces, por eso les digo que el resultado acumulado, o no solamente el resultado acumulado, sino todo el patrimonio es delicado, ¿no? Hay que nomás hacer un tratamiento cuidadoso y no tocar en lo posible, ¿no? Porque ya les digo, yo he tenido varias auditorías solo al patrimonio, ¿no? Por ejemplo, incluso en una ocasión me observaron que por qué yo había capitalizado las reservas en la previa aprobación del directorio. Y esa fue una observación. Tienen razón, porque todo el patrimonio es delicado, bueno, tienen que, sí o sí hay que respaldar con la autorización del directorio. No, yo lo había, a fin de año, como había pérdida, entonces he tratado de compensar con la reserva y sin embargo, cuando vino a auditoría, me observó de que no estaba autorizado por el directorio, ¿no? Si bien contablemente estaba bien, pero la autorización era fundamental. Entonces, vean ustedes que cuando hay auditorías, salta ahí los problemas. Les reitero, ¿no? Para que me entienda, que el resultado acumulado solo debe registrar la utilidad no distribuida, la utilidad y o pérdida del año. Ese es el concepto, ¿no? de ese rubro, digamos. Ahora, si queremos afectar, como usted dice, de años anteriores, no es correcto. Es mejor que venga a través de la utilidad o a través de la pérdida, a través del resultado. Ahora, excepcionalmente se podría, cuando no hay, ya el balance está cerrado, está auditado, entonces no queda otro, afectar al resultado acumulado, ¿no? Cuando está cerrado, cuando ya está auditado, entonces resultado acumulado, pero excepcionalmente, ¿no? Tampoco digo que no hay que tocar, ¿no? Sino que siempre hay excepciones, ¿no? Cosa que se puede cuantificar. Y no así mover como una cuenta de caja, así lo que hicieron en esa empresa. Así como usted me dijo, ¿no? O sea, todas las cuentas de gasto, todas las cuentas de ingresos han llevado resultados acumulados y eso ocasiona un problema serio. Sí, porque nos costó igual como usted, nos quedamos como una semana hasta la medianoche trabajando. Seguro. Si ya les digo, a mí 2 semanas he tenido que querer igualar y no pude igualar, ¿no? Y más bien el socio se dio cuenta, ¿no? Porque si no, iba a haber más problemas, ¿no? Imagínese yo la primera experiencia que he tenido con ese problema de afectación al resultado acumulado, ¿no? Y también comentaron en Price que es la primera vez que se dio esa situación, ¿no? Por eso que nos han reunido a todos los auditores, a todos, sin excepción. Hubo una reunión grande y ahí han sugerido que los auditores debemos recomendar en no tocar en lo posible resultado acumulado. Y si alguien tiene duda, pregúntenle al licenciado Vino. O sea, que yo tenía conocimiento de ese problema que me ocasionó. Claro, todo el mundo estaba enterado que no pudo igualar el balance, ¿no? Y el que se da cuenta sabe cuál es el problema que tuvo la empresa, ¿no? O sea, que se tenía que reformular, o sea, hacer un nuevo estado de resultado y un nuevo balance general. Lice, buenas noches, Lice. Y sobre el tema del resultado de la gestión, licenciado, ¿cuál es la diferencia entre resultados acumulados y... ¿Perdón? A ver, no le entendí muy bien. ¿Qué me dice? A ver, ¿cuál es su duda? Le decía que ya tengo una duda. ¿Me podría explicar cuál es la diferencia entre resultados acumulados y resultado de la gestión? Ya. Resultado de la gestión, vamos a llamarlo como la utilidad, ¿ya? O podemos tener pérdida ¿no?
pérdida o la utilidad. Entonces, cuando en la empresa hay una utilidad o pérdida, a fin de año se tiene que traspasar, vamos a decir, a la cuenta, al rubro de resultado acumulado. Resultado acumulado, como su nombre dice, va a ir acumulando la utilidad año tras año, siempre y cuando que no se haya distribuido la utilidad. Entonces, para simplificar, para que me entiendan, la utilidad es de un solo año. El resultado acumulado son de varios años, que va a ir acumulando año tras año. Por decir, la utilidad del año 1 es 1.000, la utilidad del año es 2.000, la utilidad del tercer año es 3.000. Entonces se suma eso y eso va a acumular resultado acumulado. Ahora, si hay pérdida, va a disminuir, ¿no? Entonces, normalmente la cuenta de resultado acumulado es lo que, ¿cómo podemos decir? Lleva, digamos, la sumatoria de las utilidades de cada año, digamos, ¿no? Siempre y cuando no se haya distribuido, ¿no? Porque si se ha distribuido la utilidad, entonces no va a incrementar el resultado acumulado, ¿no? Ahora, si no se ha distribuido la utilidad, entonces la cuenta de resultado acumulado va a ir acumulando, ¿no? Año tras año. Cuando dice el resultado del año, a ver, hay empresas que tienen su nomenclatura de cuenta, cuando hay utilidad lo llaman resultado de la gestión. Algunas empresas dicen utilidad del ejercicio, otros llaman, resultado de la gestión, utilidad, ¿qué más? A ver, esos dos, ¿no? Hay diferentes nombres que llaman, no me acuerdo en este momento, pero diferentes nombres. Pero en la práctica, utilidad o resultado del ejercicio es lo mismo. ¿Por qué colocan resultado del ejercicio? Para que no se muestre, digamos, como decir, pérdida, ¿no? Y resultado del ejercicio va a estar con saldo negativo, pérdida. Resultado del ejercicio con saldo positivo, ganancia, utilidad, ¿no? Entonces, un poco tratan de simular, digamos, para que no se note que diga que es pérdida o utilidad, digamos, ¿no? Por eso llaman resultado del ejercicio, ¿no? A ver, no sé si le aclaro la figura, ¿no? Resultado acumulado lo va a registrar, lo va a acumular las diferentes utilidades que la empresa va a ir obteniendo, ¿no? No sé si me entendió, señorita. El resultado acumulado es la utilidad neta, entonces, ¿no, licenciado? No es la utilidad neta, sino No. es la sumatoria de las utilidades. O sea, todas las utilidades que se vaya obteniendo se va a ir acumulando en la cuenta de resultado acumulado, ¿no? Por decir, yo tengo la utilidad del año 2001, digamos, 5, y la utilidad del año 2002, entonces el resultado acumulado va a ir sumando. Y la composición del resultado acumulado, ahí vamos a reflejar la utilidad del año 2001, tanto, la utilidad del año 2000, tanto, la utilidad del año 2003, tanto. Entonces, tiene que igualar. La utilidad neta es otra cosa, ¿no? La utilidad neta es, por ejemplo, una cosa es la utilidad, digamos, y a esa utilidad hay que disminuir la reserva, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay que diferenciar, por ejemplo, bien, digamos, la pregunta, porque me hace recuerdo que a veces tenemos problemas de definir qué es una ganancia. Por ejemplo. La ganancia es no atribuible a aportes de capital. O sea, si usted aportó, por decir, a una empresa $10,000 de capital y al finalizar el año ya no es 10,000, sino es 12,000. Entonces, la ganancia sería 2,000. O sea, de 10,000 a 12,000, esos 2,000 es ganancia. Pero esa ganancia tiene que ser no atribuible a aportes de capital. Eso es ganancia.
Entonces, la ganancia es el incremento, digamos, que va a tener. Si usted aportó 10.000 y si se incrementó tu capital en 2.000, entonces esa es la ganancia, ¿no? En cambio, una cosa es la utilidad. Si usted obtiene una utilidad, por decir, de 2.000, esa utilidad está sujeto a una serie de deducciones, ya sea de reserva legal o ya sea de reservas estatutarias, etcétera. Entonces, una utilidad no mantiene. Siempre hay sujetos. Hay quienes determinan que haya reserva, el directorio. Por eso que se reúne, digamos, el directorio para considerar o para aprobar los estados financieros. Y ahí definen si va a haber deducciones o no. Y eso hay que diferenciar que una ganancia es el incremento en el capital, pero no atribuible a aporte. En cambio, la utilidad puede ser sujeto a una serie de deducciones, ¿no? Y eso lo definen en el directorio, ¿no? Cuando se reúnen, los dueños son los que definen qué van a hacer con la utilidad. Si esa utilidad van a distribuir como dividendo o van a capitalizarlo o sobre esa utilidad requiere deducir alguna reserva, etcétera, constituir alguna reserva. Ya ellos son los que definen, ¿no? Entonces, no sé si algo más, a ver. La próxima clase veríamos la parte de pasivo, ¿ya? Y si tienen alguna duda me dicen, ¿no? Para que podamos aclarar, porque en términos contables o de auditoría yo siempre estoy dispuesto, digamos, a aclararles, ¿no? Dudas que tengan, ya que uno siempre está en el ejercicio de la profesión y estamos al tanto los auditores, ¿no? Y qué mejor cuando uno ejerce, digamos, ¿no? Porque los problemas se dan de diferente manera. Por ejemplo, yo tengo una empresa unipersonal, ¿no? Que peor que de una... tengo problemas que de una empresa SA o SDL, ¿no? La empresa que más dolores de cabeza me da. Parecería que una empresa unipersonal es pequeña, sin embargo, no. Entonces, hay diferentes situaciones, ¿no? Bien, jóvenes, nos vemos en la próxima clase, ya con la parte de pasivo, y vamos a tratar de un poco correr, traten de no faltar, porque en la parte de pasivos vamos a, no sé, no lo he visto todavía el balance que tenemos, ¿no? De acuerdo a eso vamos a ir respaldando y centrarnos en lo que es el patrimonio. Luego pasar al estado resultado. ¿Ya? Y buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.